Entonces, el estudio de la lección de hoy se titula Viendo al Invisible. La lección 8 de En el crisol con Cristo. Y la pregunta es obvia, ¿no es cierto? ¿Quién es el invisible? Y hay varias respuestas, pero lo importante es lo que dice la palabra de Dios. El invisible, al que se refieren las Escrituras, no es el Dios de Roma, no es el Dios de Jezabel, no es el Dios de los lobos vestidos de ovejas, ni es el Dios del falso profeta, ya que, como dice la profecía, todos ellos adoran al dragón. Entonces, el Dios al que adoran es el disfraz del dragón. El invisible es Jehová, nuestro Dios y Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la iglesia primitiva, el único Dios verdadero, la única persona que tiene inmortalidad, como dice Pablo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, como lo indican las palabras que vamos a leer y el versículo de memoria, que habla de la fe de Moisés, que se sostuvo como viendo a Jehová, al que guió a Israel de Egipto a Canaán. Y esto lo encontramos en 1 Timoteo 6, del 13 al 16, donde Pablo le dice a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardas el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Entonces habla acá de que existe una sola persona que tiene inmortalidad. No hay dos, ni hay tres. Hay una sola persona que tiene inmortalidad. Y ese es Dios, el Dios de Israel, es Jehová, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y en Hebreos 11:27 leemos: por la fe, ¿quién? Está hablando de Moisés, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, al que lo guiaba, a Jehová. Continuando con el desarrollo de la tesis del crisol, en el que el fuego de Dios, el dolor y el sufrimiento crecen hasta llegar al calor extremo, para purificarnos con fuego, con el dolor y sufrimiento, conceptos asociados a la obra del Dios de Roma, al que los que lo adoran ven reflejado en su crisol. Esta semana el autor de nuestra lección nos presenta los siguientes conceptos. Fíjense, lo primero que vemos es una imagen, y eso supone son, ¿qué cosas? Ahí estamos viendo al invisible en las llamas, y es lo mismo que muestra Roma en su crisol, es el mismo concepto. Y vamos a ver lo que dice el autor de la lección, porque tenemos que ver, según él, a Dios en el crisol. La definición de fe en el libro hebreo siempre es un desafío. Esta es la lección del sábado pasado, el primer estudio de la lección para este sábado. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y pregunta el autor: ¿cómo podemos estar convencidos de lo que no vemos? Y a esa pregunta tenemos que contestarla. Con todo, esto es exactamente lo que ilustra Moisés en nuestro versículo para memorizar. Se sostuvo como viendo al invisible. Es aún más provocador comprender que somos llamados a ver al invisible, no solo cuando los tiempos son buenos, sino especialmente cuando todo va mal. Entonces, ¿dónde tenemos que ver al invisible? En el mal, cuando todo va mal. Para ello necesitamos fe, una fe semejante a la de Cristo. A ver, no, eso cree él, fíjense, eso es lo que cree el autor. Pero la fe verdadera no ve a Dios cuando todo va mal. Moldeada por la verdad acerca de Dios y el reino de Dios. Y la verdad acerca del reino de Dios no la predica Roma, ni el falso profeta, ni los lobos vestidos de ovejas, ni la conoce el ángel de la Odisea. Si no, no sería desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. La verdad sobre la bondad de nuestro Padre, el poder del nombre de Jesús, el poder de la resurrección y la compasión de Dios son verdades esenciales que nos permitirán mantenernos firmes cuando estemos en el crisol y podamos sentir la tentación de dudar de todo. Entonces, dice él, no tenemos que dudar, tenemos que ver al invisible en el crisol y no dudar que el invisible está en el crisol.
O sea, no dudar de las enseñanzas que él está poniendo en la lección. Pero tenemos que dudar. Tenemos que comprobar a la ley y el testimonio del profeta si es verdad lo que dice. Y un vistazo a la semana. ¿Qué verdades acerca de Dios puede ayudarnos a sostenerlos aún en las peores situaciones? Y según él, si en las peores situaciones vemos la mano de Dios, entonces tenemos que sostenernos así, viendo al invisible. Analicemos estas palabras a la luz de la palabra de Dios, como Dios nos dijo que tenemos que hacerlo. ¿De dónde proviene la verdadera fe? La verdadera fe no viene de oír a los hombres, ni de oír doctrinas de hombres. No viene de aceptar un credo de fe, como los credos que tienen Roma, los credos que tienen cada una de las iglesias caídas o el credo adventista, ni de oír y creer en estas lecciones. Solo viene por el oír la palabra de Dios, porque hay mucha gente que tiene una fe determinada, que viene de un credo, lo que le enseñaron, pero no leyó ni oyó las palabras de Dios. Como dice Pablo, así que la fe es por el oír, y el oír no por ir a Pablo, a Pedro o a nadie, por la palabra de Dios. Y él está hablando de la palabra de Dios en ese tiempo, está hablando del Antiguo Testamento. De ahí viene el verdadero conocimiento de las promesas de Dios, las promesas del verdadero evangelio, y este conocimiento da lugar a la verdadera esperanza. La esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios, en las que creemos y tenemos certeza y convicción de que se van a cumplir. Y esperamos por fe, aunque aún no vemos su cumplimiento, como son la fe y la esperanza en la segunda venida de Jesús. Y Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora, ¿por qué uno lo espera? Porque oyó la palabra de Dios, que Dios prometió hacer algo, entonces uno espera que Dios cumpla su promesa. Esa es la verdadera fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ve, pero que vamos a ver, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Y por supuesto, no necesitamos ver al invisible para creer y tener fe en él, porque tenemos su palabra y la palabra profética más segura que nos muestra cómo Dios anunció lo que iba a pasar por medio de sus profetas, y podemos ver en la historia que todo lo que anunció se cumplió. ¿Es segura su palabra? Por supuesto que sí. Y el que anunció, ¿sabía lo que iba a pasar? Por supuesto. Por eso podemos creer racionalmente que todas las palabras, sus profecías se cumplirán, incluyendo las profecías del Evangelio, sus promesas. En cambio, Moisés oyó directamente las palabras de la boca de Dios, empezando cuando se le apareció en la zarza ardiente, y fue guiado permanentemente por él, y se encontró con él en Sinaí, cuando le dio las tablas de la ley, y Moisés no necesitaba tener fe para creer que él existe, que Dios existía. ¿Por qué? Porque lo estaba viendo. La fe es necesaria cuando hay una promesa futura, pero cuando alguien se está relacionando con Dios, como Moisés, no necesitaba tener fe para creer que él existía. Necesitaba fe para obedecer sus palabras. Como es el autor de Hebreos, por la fe Moisés dejó Egipto, obedeció a Dios, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Somos llamados a ver el invisible cuando todo va mal, como dice el autor, y estamos en medio de un crisol. Todo depende de a qué creemos, qué es lo que creemos que proviene de Dios. Si creemos que el mal, que hace que todo vaya mal, y trae dolor y sufrimiento, proviene de Dios. Si creemos que Dios nos está metiendo en un crisol, porque pecamos o no nos arrepentimos de nuestros pecados, como señaló el autor de estas lecciones, entonces, cuando hay algún mal, vamos a creer que viene de Dios, porque creímos a eso. Ahora, repasemos algunas de las cosas que estas lecciones sembraron en las mentes del pueblo adventista, porque lo triste es que esto todos los sábados se siembra lo mismo, y cuando uno habla con un hermano, cree que esto es verdad. Entonces, ¿qué se sembró? Primero, vamos a ver algunas de las afirmaciones del autor lección
dice que es Dios el que toma medidas drásticas con nosotros para refinarnos de los pecados con los que luchamos. Y por supuesto, necesita tomar medidas drásticas. Y además dice que podemos evitar que se cumpla la amenaza, porque que Dios tome medidas drásticas con nosotros, como lo hizo con Israel, si antes resolvemos nuestra lucha con los pecados. Entonces es un Dios que, bueno, esta es la imagen que tiene la autorreacción. Veamos, aquí está el párrafo. Lección del miércoles 6 de julio de 2022. Piensa en los pecados con los que luchas. Si Dios te refinara y te probara hoy, ¿cómo lo harías? Y dice, ¿qué medidas podrías tomar ahora para resolver esto antes de que Dios decida tomar medidas drásticas contigo, como lo hizo con Israel? Entonces el que cree esto está esperando que Dios tome medidas drásticas con él. Y si no lo hacemos, después dicen otros párrafos del 9 de julio, Dios nos guía a lugares donde experimentaremos confusión y dolor. O sea, Dios nos lleva a lugares que nos producirán confusión y dolor. Dios es el que activamente hace que sintamos confusión y dolor. Nos conduce a experiencias que Él sabe que implicarán sufrimiento. Es decir, Dios hace que experimentemos los frutos de la maldad, confusión, dolor y sufrimiento. Eso es lo que dice el autor. Y dice lo siguiente, es fácil entender que Satanás causa dolor, pero Dios mismo también causa dolor. ¿Participaría activamente en guiarnos a los crisoles donde experimentamos confusión o dolor? Y Dios mismo, en sus crisoles. Un vistazo a la semana. ¿Qué ejemplos los bíblicos recuerdas en los que Dios mismo conduce a la gente a experiencias que Él sabe que implicarán sufrimiento? Este es el concepto del autor. Que Dios lleva a sus hijos al sufrimiento, ¿no? Y les hace sentir las consecuencias del pecado, les hace sentir el mal. Y en las siguientes citas afirma el autor que solo podemos ser refinados cuando en un crisol experimentamos confusión, dolor y sufrimiento. Solo cuando pasamos por la confusión, el dolor y el sufrimiento se desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo. O sea que la confusión, el dolor y el sufrimiento, el fruto del pecado, desarrolla en el que siente el fruto del pecado un carácter semejante al de Cristo. Y es una cosa increíble, pero esto es lo que está en nuestra lección. Y dice el autor, Dios está tratando de purificarnos, de refinarnos como al oro, de transformarnos a su imagen. Es un objetivo asombroso, y más asombroso aún es que solo cuando pasamos por los crisoles, fíjense, solo cuando pasamos por los crisoles de la vida, se desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Solo la confusión, el dolor y el sufrimiento desarrollan un carácter semejante al de Cristo. Ahora, ¿de qué Cristo está hablando y de qué carácter está hablando? Porque la confusión, el dolor y el sufrimiento no pueden desarrollar un carácter como el de Dios. La maldad y sus frutos no pueden desarrollar un carácter en nosotros como el de Dios. Un vistazo a la semana. ¿Qué papel tiene el sufrimiento en el proceso de purificación? Y bueno, este es el concepto. Ahora, pero este es el concepto romano, el concepto de los jesuitas, el de los lobos vestidos de ovejas. Y en las próximas afirmaciones son que el calor de Dios son los frutos de la maldad. O sea que los frutos de la maldad es la herramienta que Dios usa. Las dificultades, el maltrato de personas malas, las enfermedades, las pérdidas, etc. Ese es el calor de Dios, dice. Y Dios usa estas cosas malas que nos hacen mal para refinarnos y purificarnos. O sea que el mal nos refina y nos purifica. Y para este Dios, el fin justifica los medios, el hacernos mal. El fin, el hacernos mal, justamente tiene un fin. Es el medio por el cual Dios logra algo, este Dios.
porque el mal resalta su imagen en nosotros. Ahora, ¿el mal resalta la imagen de Dios o la imagen de Satanás en una persona? Los antediluvianos, cuyo pensamiento era de continuo solamente al mal, ¿a quién reflejaba? Y dice en la lección del lunes 18 de julio, ¿le temes al fuego? ¿Te preocupa el calor que generan las circunstancias? Quizás. Y dice, el calor de Dios, y después define, ¿qué cosa? La dificultad de adaptarse, el maltrato. O sea, cuando alguien maltrata a una persona, la golpea, la insulta, ¿ese es el calor de Dios? Una enfermedad. El cáncer, ¿es el calor de Dios? La leucemia o cualquier otra enfermedad o una pérdida económica. Dios puede usar estas pruebas para refinarte y purificarte y resaltar su imagen en tu carácter. Y ese es el concepto. Y por supuesto, si hablamos del Dios de Roma, esto es verdad. Porque él maltrata y tortura en sus crisoles a los que lo adoran para que lleguen a reflejar plenamente su imagen, para que lleguen a conocer sus profundidades, las profundidades de Satanás, y a ser sus hijos, hacedores de maldad. ¿Y cuándo existe un hacedor de maldad? Cuando aprende a hacer la maldad. Cuando él le hace maldades, aprende a hacer lo mismo. En cambio, el que conoce a Jehová, el único Dios verdadero, no tiene temor de él, porque hay que tener miedo a un Dios que de golpe a uno le hace las cosas que dice el autor. Pero el que conoce a Jehová, al único Dios verdadero, no tiene temor de él, porque él es amor, y el amor nunca hace el mal. Dios nunca hace el mal. El Dios verdadero no hace el mal. En el amor no hay temor, dice Juan, en 1 Juan 4:18, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, miedo a un crisol, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, el que conoce al Dios verdadero no tiene temor. No tiene temor que le haga el mal, pero sí hay que tener temor del Dios de Roma. Y después el autor dice, como predicaba Evan Roberts, el crisol aparece porque no hemos obedecido o no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasa? Si no obedecemos, ¿no? Hay un Dios que nos manda un crisol, nos manda el mal. O si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, también nos manda el mal. Y ahí aparece el crisol, dice él. Por eso, el crisol aparece, dice el autor, para obligar a los hombres a obedecer, obligarlos a arrepentirse, como lo hacía el Dios que guiaba el revivimiento de Gales. ¿Eso pasó agua? Entonces, y esta es la imagen del Dios del autor de esta lección. Y como él justamente lo explicó, él leía a quienes, a los hombres que pasaron por ese revivimiento y sintieron esas experiencias, y cree que ese es el Dios verdadero y que el Dios verdadero actúa de este modo. Fíjense esta lección del domingo 31 de julio. Lo mismo ocurre cuando estamos en el crisol. A veces un crisol aparece precisamente ¿por qué? ¿Por qué aparece el crisol? Porque no hemos obedecido. Entonces, ¿qué pasa? Alguien nos está observando y nos manda un crisol. O no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasa si alguien hace eso? Nos está condicionando. Porque quiere obligarnos por la fuerza a hacer lo que él quiere. ¿Para qué? Para lograr el arrepentimiento y la obediencia. Entonces, cuando uno lee esto, si alguno tiene la oportunidad, lea lo que escribió Maquiavelo sobre el príncipe. El príncipe de Maquiavelo, porque él describe cómo los hombres logran someter a otros hombres y logran un principado. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que hacerle mucho mal primero. Y después, de sometidos, hacerles creer que son buenos, son los benefactores de ellos, para lograr un principado y para enseñorearse de los hombres. Y Maquiavelo describe perfectamente al príncipe de este mundo.
Y las palabras que aparecen en nuestra lección también lo describen. Porque Dios no actúa así. El que somete por el miedo, por la fuerza, por los crisoles, es el Dios de Roma. Porque Roma adora al dragón y no es el Dios verdadero. ¿Puede el fruto de la maldad, la confusión, el dolor y el sufrimiento derramar el amor de Dios en nuestros corazones? ¿Puede escribir la ley de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones? No. Lo único que hacen los frutos de la maldad es destruir a las personas, como lo hicieron durante los 6.000 años de pecado, porque nunca hubo más maldad que ahora. ¿Y dónde están los hombres justamente que reflejan el carácter de Dios por estar en medio de la maldad? No existen. Solo el amor y el poder de Dios pueden hacer que sus promesas se cumplan en nosotros y que, en vez de confusión, miedo, dolor y sufrimiento, en nosotros haya amor, gozo y paz. Como leemos en Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que se veía en un cristiano. Un verdadero cristiano, el que tenía la fe de la iglesia primitiva. El verdadero amor, el verdadero gozo, la verdadera paz. Porque es el cumplimiento de la promesa, como leemos en Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Ahora, ¿nos puede dar un corazón nuevo un crisol? No. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Yo voy a estar morando en ustedes, y yo voy a hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Yo voy a hacer esa obra, yo los voy a guiar por mis caminos, es la promesa de Dios. Y como dice Pablo en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esa esperanza era una realidad, porque la estaban viviendo. Y no necesitaban tener fe para creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo estaban viviendo. Habían creído y ahora era una realidad en ellos. Como dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué les dio Dios? ¿Crisoles? No, su amor. ¿Dónde? En sus corazones. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Ahora tenían vida. Y un crisol no puede dar vida. Lutero creía en los crisoles y pasaba toda una noche lacerando su cuerpo, porque creía que eso lo acercaba a Dios, hasta que se dio cuenta que era una mentira. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque el que tiene fe en el verdadero evangelio va a recibir el amor de Dios y ese amor va a actuar. Y ese amor, el mismo amor que tenía Jesús en su corazón, va a hacer que se vea el mismo testimonio que se veía en Jesús. Pero lo que vemos que está haciendo el autor de estas lecciones es confundir el bien y el mal. Porque está diciendo que de Dios viene el mal. Y llama bueno a lo malo. Y refleja en sus palabras el carácter y la imagen de Baal, el amo, el señor de la gran Babilonia, el que somete y obliga por la fuerza. Ahora vamos a ver justamente por qué es importante que entendamos la relación entre Dios y nuestra voluntad. Porque el único Dios verdadero nunca va a forzar nuestra voluntad. Él nos dio libre albedrío. Una de las cosas de las que podemos estar seguros es que el único Dios verdadero no actúa como Baal y nunca va a hacer nada en contra de nuestra voluntad ni para torcer nuestra voluntad. No nos va a meter en un crisol para obligarnos a arrepentirnos o para obligarnos a comenzar o confesar nuestros pecados. Pero el Dios de Roma sí.
como lo dice en su palabra, para que Dios pueda actuar y cumplir sus promesas en nosotros. Primero, nosotros tenemos que llegar a conocerlo. Tenemos que conocer al Dios verdadero y tenemos que conocer su voluntad por medio de su palabra. Y eso está al alcance nuestro. En segundo lugar, tenemos que creer en Él y en sus promesas, en el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios. En tercer lugar, tenemos que desear que sus promesas se cumplan en nosotros. Tenemos que tener hambre y sed de justicia, porque nuestro deseo, nuestra voluntad es que esas promesas se cumplan. Y en cuarto lugar, tenemos que obedecer al evangelio, como dice Pablo. Y tenemos que pedirle a Dios con fe que se cumpla su voluntad en nosotros, porque ese es nuestro deseo y es nuestra voluntad. Porque si ese no es nuestro deseo y no es nuestra voluntad, Dios no lo puede hacer. Y tenemos que hacer por fe lo que Él nos pide que hagamos, como lo hacía Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos envía a ser sus ministros, como sus ministros, a predicar el Evangelio de la reconciliación, mientras recorremos el camino angosto, siguiendo las pisadas de Jesús, mientras Él nos transforma en imagen de Jesús. Como Él lo dice, escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que podamos llegar a amar como Jesús nos amó. Y fíjense que Él solo hace eso, con el que entra por la puerta estrecha, y está recorriendo el camino angosto que lleva a la vida. No lo hace con el que entra por la puerta ancha, ni el que aún no entró por ninguna puerta. Solo hace eso con el que conoce la verdad y le pide que cumpla sus promesas. Y leemos en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ¿qué desea Dios? Nuestro culto racional, que estudiemos racionalmente las Escrituras para que comprobemos y sepamos directamente por haber leído en su palabra cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso es necesario para que conozcamos el verdadero evangelio. ¿Y para qué? Para que podamos pedirle a Él. Para que una vez que conocemos cuál es su voluntad, si es nuestra voluntad, se lo pidamos. Como dice Juan en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sigue diciendo, y si sabemos que tenemos las cosas, o sea, cada vez que le pedimos algo a Dios por su voluntad, sabemos que se va a cumplir. Y en Juan 8:29 Jesús dice, ¿por qué Dios estaba con él? Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús hacía siempre la voluntad de su Padre, como la tienen que hacer todos los que recorren el camino angosto. Porque Jesús sabía que hacer la voluntad de su Padre era lo mejor para él y para nosotros. Y lo mismo, por fe, van a pensar los que recorran el camino angosto. Y Pablo, hablando justamente de esto, dice, porque esta es la fe de ellos, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare, está leyendo Joel 2:32, el nombre de Jehová será salvo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? No hay diferencia entre judío y griego, los gentiles también tienen que invocar el nombre de Jehová para ser salvos. ¿Cómo pues invocarán a Jehová? Dice, a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Porque esta es la clave. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Por qué? Porque Dios envía a todos sus hijos ¿a qué? A predicar. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. O sea, no todos salieron a anunciar. Porque el que conoce el Evangelio, Dios lo envía a hacer una obra. Y hay que obedecer esa obra. Mas no todos obedecieron al Evangelio.
Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Pero qué fe? Obedecer. ¿Y qué nos manda hacer Dios? Nos envía. ¿A qué? A contarle a otros. Por eso esa es la misión que Dios nos da. Y si nosotros queremos recorrer el camino angosto, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Y en ese camino es donde Dios nos va a transformar a imagen de Jesús, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno entró por la puerta estrecha al reino de Dios, si alguno está unido a la vid verdadera, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. O sea, ¿qué pasa? Hay un hombre nuevo, nacido de Dios, que es transformado a imagen de Dios, a imagen de Jesús, y el que lo hace es Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, a cada uno de sus hijos, Dios nos manda a hacer la misma obra que hacía Jesús. Porque Dios estaba en Cristo, y ahora ¿dónde va a estar? En cada uno de sus hijos, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros lo que hacía Jesús, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, este es el verdadero evangelio. Y esto es lo que hace el que crea el evangelio y obedece al evangelio. Y empieza a seguir las pisadas de Jesús, como dice el autor de Hebreos. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Quién fue el primero que recorrió ese camino? Jesús, nuestro hermano, Jesucristo hombre. ¿Y por qué lo recorrió? Por la fe. ¿Y cómo podemos recorrerlo nosotros si tenemos la misma fe que Jesús? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, del cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Por qué? ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? La promesa de que si triunfaba y ponía su vida en expiación por el pecado, vería el linaje, vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, justamente eso, procurar conocer la voluntad de Dios, es lo que indica en el Juay que debemos hacer en primer lugar, para que Él nos dirija, nos guíe y nos bendiga en el cumplimiento de su voluntad. Ahí lo voy a resaltar esto, lo que ya dice también, porque Dios nos dirige en el cumplimiento de su voluntad. Fíjense lo que dice, y esta cita está en la lección del viernes. Hay dos citas en la lección del viernes, que lo vamos a poner en contexto adecuado. Como dice la Juay que hay que ponerla. ¿No ha dicho Dios que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Y acaso no es este Espíritu un guía real, verdadero y eficaz? Algunos parecen temerosos de fiarse de lo que Dios dice, como si eso significara una presunción. Oran para que el Señor nos enseñe, sin embargo, teme aceptar la palabra que Dios ha dado y creer que hemos sido enseñados por Él. O sea que hay personas que temen, tienen miedo de leer la Biblia, ¿eh? Y pensar que fueron enseñados por Él cuando leen la Biblia lo que Dios dijo. Mientras nos presentemos humildemente delante de nuestro Padre Celestial con un espíritu dócil, con disposición y ansias de aprender, ¿por qué habríamos de dudar del cumplimiento de su promesa? Ni por un momento debéis deshonrarlo dudando de Él. Y fíjense lo que dice, cuando hayáis procurado conocer su voluntad. Vuestra parte en la cooperación con Dios es creer que se os dirigirá y hará y bendecirá ¿en qué? En el cumplimiento de su voluntad. O sea, dice, cuando hayamos entendido cuál es la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a dirigir, nos va a guiar y bendecir ¿en qué? En el cumplimiento de su voluntad.
si queremos hacerla, pero no lo hace antes. Primero nos guía a conocer su voluntad, y si nosotros queremos, Él nos va a dirigir, guiar y bendecir en el cumplimiento de su voluntad. Quizás tengamos que desconfiar de nosotros mismos para no interpretar mal sus enseñanzas, pero confiad en Él, dice. Confiad en Él hasta lo sumo, para que el Espíritu Santo os guíe a fin de que interpretéis correctamente sus planes y la obra de su providencia. ¿Qué pasa cuando oímos su palabra y procuramos hacer su voluntad? Inmediatamente se levantan influencias opositoras, como dice Pablo, guiadas por huestes espirituales de maldad, actuando como Jesús lo anunció en la parábola del sembrador, por ejemplo, y entramos en conflicto con ellas, o sea, inmediatamente. Entonces, nuestra fe es probada y si salimos victoriosos por la fe en Dios y en sus promesas, dice Elena White que la experiencia obtenida será más valiosa que las joyas más costosas. La fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Ahora, si llegamos a triunfar, ¿pero por qué Satanás nos pone en dudas e influencias opositoras? Para engañarnos, hacernos caer. Pero si nosotros nos mantenemos fieles a Dios y a su palabra y buscamos en su palabra conocer cuál es la verdad, vamos a triunfar. Y además, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque Satanás va a tratar de confundir, engañar, arrancar y, si no puede engañar, perseguir. Y eso es lo que Jesús anunció que pasaría. Hoy, pues vosotros, dijo Jesús, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿por qué? Porque alguien le está predicando, está sembrando la semilla del reino, y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, porque Satanás no quiere que la semilla del reino, la verdad, sea sembrada en nuestros corazones, y tiene siervos. Este fue el que fue sembrado junto al camino. ¿Y por qué junto al camino? Porque por el camino pasan hombres, y los hombres son los que arrebatan. Porque Satanás tiene un ejército de siervos que su misión es arrebatar la verdad. Apenas se siembra. Y las personas que confían en los hombres van a ser engañados. Por eso los consejos que nos dio Dios por medio de Elena White, que busquemos entender por nuestra cuenta en la Biblia cuál es la verdad y no confiemos en los hombres. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo porque la entiende y gozoso la recibe. ¿Y qué hace? Sale a predicarla, por supuesto, sale a sembrar la semilla del reino. ¿Sale a qué? A ejercer el ministerio de la reconciliación. Pero si está sembrada en este tipo de tierra, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Porque si puede, Satanás arranca la semilla y engaña a las personas. Y si no puede, persigue. ¿Y qué logra? Que algunos tropiecen. Ahora, ¿esta aflicción viene de Dios? No, viene de Satanás y de sus siervos. Dios no tiene nada que ver acá. No es el crisol de Dios, es el crisol de Satanás. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. O sea, ¿qué va a hacer Satanás? Si sabe que dándole más riquezas y más ocupaciones o más poder, ¿no?, va a hacer que eso ahogue la palabra, se los da. Y la semilla se hace infructuosa, la palabra se hace infructuosa y no lleva fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y por supuesto tiene fe y la obedece. Y por eso da fruto. Y no se vuelve atrás cuando viene la persecución. Y no la pueden arrancar justamente la palabra. ¿Por qué? Porque no deja que los hombres que están en el camino se la arranquen. Va
como los bereanos y verifica en la palabra de Dios si es esa la verdad o no, y la recibe con gozo y da fruto, y recorre el camino angosto, y ejerce el ministerio de reconciliación y siembra la palabra, y aunque lo persigan, no se vuelve atrás y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y esto es lo que pasa siempre que se predica la verdad. Y lo que hace el enemigo, metiéndonos en el crisol de la persecución, o llenándonos de riquezas y de preocupaciones por las cosas de este mundo, de ningún modo es la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Pero estamos en medio de gran conflicto y Satanás sabe que, actuando de ese modo, hará caer y perderse a muchos. Porque Jesús lo anunció, muchos van a entrar por la puerta ancha. Y entre esos muchos van a estar los muchos que dejan arrancar la semilla, o los que se van a volver atrás, o los que van a amar más las posiciones de este mundo, o los cargos en una institución o en una iglesia, y no van a obedecer al Evangelio. Pero Dios lo sabía, y por esa causa, para que ninguno de nosotros fuera engañado, para que ninguno que tuviera hambre y sed de justicia fuera engañado, por medio de la palabra profética más segura nos anunció todo lo que Él haría en nuestro favor. Y todo lo que Satanás y sus siervos harían para engañarnos. O sea, está todo anunciado. No tenemos que adivinar nada. Y es claro el anuncio. Por eso, podemos llegar a descubrir el engaño y podemos darnos cuenta cuando la obra que Satanás hace le es atribuida a Dios, llamando Dios a Satanás, como lo hace en Roma y el falso profeta. Entonces, fíjense, cuando nosotros le atribuimos el mal a Dios, cosa que Job no hizo y por eso no pecó, estamos pecando. Y estamos confundiendo la verdad y la mentira. Por eso dice Elena, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirá al engañador bajo su disfraz, porque estaría disfrazado en medio de nosotros. Y en lo que sigue nuestro estudio de esta semana, vamos a tratar de diferenciar día por día la verdad bíblica de las ideas del autor de la lección, porque tenemos que hacerlo. Y vamos a tomar 3 días. El primero es cuando titula el título La extravagancia de nuestro Padre. O sea, por supuesto, Jehová, el único Dios verdadero, no tiene nada de extravagante. Es claro y explícito en sus promesas y es fiel en cumplirlas. El problema del que habla el autor se presenta cuando pedimos y nuestras oraciones no son contestadas porque, primero, no conocemos al Dios verdadero, no lo invocamos por su nombre y le oramos a un falso Dios. Entonces, ¿quién tiene que contestar? Ese falso Dios. O creímos en un falso evangelio, como el evangelio de la prosperidad, y pedimos por falsas promesas. Porque el que cree en el evangelio de la prosperidad, ¿qué le pide? Le pide a Dios las cosas que Jesús dijo que no pidamos, porque no tienen valor. Como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces nosotros tenemos que saber qué pedir y cómo pedirle a Dios. ¿Quién es el que prometió y puede cumplir las promesas de las que habla Pablo y cita nuestra lección? Porque ahora nos lleva a Romanos 8. ¿Quién prometió? ¿Y quién las puede cumplir? ¿Y quién nos llama y nos puede justificar y glorificar transformándonos a imagen de Jesús? Solamente hay uno que puede hacerlo. Como leemos en Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. A los que fueron llamados y respondieron por fe. A los que están recorriendo el camino angosto, a eso se refiere Pablo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. ¿Quién perdona a su pueblo? Dios. Está hablando que Dios, nuestro Dios y Padre, es el que hace esto.
Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Perdón, contra nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo no nos va a transformar a imagen de Jesús? Si Dios nos perdona gratuitamente, entonces ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ante quién? Ante el que nos justifica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, dice Pablo, o peligro o espada? ¿Algún crisol de Satanás nos puede separar? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que por supuesto estaba siendo puesto y derramado en el corazón de ellos, porque ellos estaban siendo transformados a imagen de Jesús. Y esto solo puede hacerlo ¿quién? Jehová, el Dios y el Padre de Jesús. Si llegamos a conocer el verdadero evangelio, ¿no? ¿Cuál es su voluntad? Y a tener la fe de Jesús. Y cada día oramos pidiendo lo que pedía Jesús. Las 7 cosas Jesús nos enseñó a pedirle en la oración modelo. Las 7 promesas que Dios cumpliría en los hermanos de Jesús. ¿Y qué nos enseñó a orar Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, primero. Pedirle que su nombre sea santificado en nosotros, como lo fue en Jesús. Porque esa es su voluntad. Fíjense lo que él prometió hacer en Ezequiel 36:23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Solo van a conocer al Dios verdadero cuando vean a sus hijos, cuando su nombre sea santificado en nosotros delante de sus ojos. ¿Y quiénes van a tener el nombre de Dios escrito en la frente? Los 144.000 sellados. ¿Quiénes van a poder iluminar la tierra con la gloria de Dios? Las personas en las que se cumple esta promesa. ¿Y por qué se va a cumplir? Porque conocieron la voluntad de Dios y le pidieron que se haga su voluntad. Y después sigue diciendo Jesús, venga a nosotros su reino. O sea, tenemos que pedirle que venga a morar en nosotros, que venga a nosotros su reino. Como oraba en Jesús. Porque Jesús era parte del reino de Dios. Y los hermanos de Jesús eran parte del reino y del templo de Dios. Y la promesa está en Oseas 6, 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, como dice Pablo, nos resucitó juntamente con Cristo, y viviremos delante de él, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y Jehová vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, porque Dios es espíritu, y Él es el que viene a morar en nosotros. Y como Jesús, tendríamos que poder leer Isaías 61 y decir que esa profecía se cumple en nosotros. ¿Qué dice ahí? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Y esto es lo que leyó Jesús en la sinagoga cuando empezó su ministerio. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Soy ungido de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, a ejercer el ministerio de la reconciliación. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar
el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró Jesús, porque su misión terminaba ahí. Lo que sigue es la misión de la última generación de su iglesia, nuestra misión. Entonces, ¿qué proclamó Jesús? El año de la buena voluntad de Jehová. El año en el cual la puerta al reino de Dios estaría abierta, porque habría una puerta que se abriría para que el pueblo, para que todos los que creyeran en el Evangelio pudieran entrar y morar en la presencia de Dios, y Dios pudiera hacer en ellos lo que había prometido. Y ese es el año de la buena voluntad de Jehová, que empezó cuando se abrió la puerta y se va a cerrar antes que caigan las plagas, cuando finalmente termine el tiempo de gracia, pero está abierta ahora. Pero esa puerta abierta, su conocimiento se perdió cuando el hombre pecado echó por tierra la verdad. Y por eso Jesús le dice al ángel de Filadelfia que he dejado delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y cuando el pueblo de la iglesia remanente la encontrara, tendría que entrar por ella para empezar a recorrer el camino angosto. Pero lo primero que tenía que hacer era buscarla y encontrarla. Y después sigue la profecía, porque esta es la obra de la última generación. Los que van a estar sellados y van a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Y también van a decir lo mismo. ¿Qué cosa? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, a predicar el verdadero evangelio, porque esto es lo que va a hacer el ángel que tiene el evangelio eterno. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, porque está vigente, pero la puerta se va a cerrar. Y hay que anunciar ahora el día de la venganza del Dios nuestro, cuando se cierre la puerta de la gracia y sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Porque este es el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, a los afligidos de su pueblo, a los que se angustian y lloran al ver lo que pasa, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, porque ese pueblo está angustiado. ¿Y Dios qué le va a dar? Gozo, manto de alegría, el fruto del espíritu, y serán llamados árboles de justicia, árboles justos, árboles buenos, plantío de Jehová, para gloria suya, árboles buenos que dan fruto bueno. Y esta es la promesa, porque los lugares asolados que fueron derribados por el hombre de pecado serían reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y esto ocurriría en la última generación. Y los que hicieran esta obra llegarían a ser los 144.000 sellados del pueblo de Dios, que tendrían el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Y esa es la promesa de Dios, y es segura. Ahora, ¿qué tenemos que pedirle además? La tercera promesa, que nos guíe a andar en sus caminos y a hacer su voluntad. A ejercer el ministerio de la reconciliación, como lo hacía justamente estando en Jesús, porque Dios estaba en Cristo, como dice Pablo. Entonces, cuando el tercer pedido es hágase tu voluntad, es que nosotros podamos hacer la voluntad de Él. Que venga para nosotros para que nosotros podamos andar en sus caminos. Como dice en la profecía de Ezequiel, donde Dios dice que esparcerá sobre nosotros agua limpia y nos va a limpiar, nos va a dar un corazón nuevo y poner espíritu nuevo entre nosotros y poner su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que con su poder hacer que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Entonces, hágase su voluntad. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Solamente por el poder de Dios. Si el poder de Dios está actuando en nosotros y nos ayuda y nos guía a andar en sus caminos, en el camino angosto, siguiendo las pisadas de Jesús, como dice Pablo en 2 Corintios, porque Dios estaba en Cristo y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces va a estar con nosotros y en nosotros mientras nosotros hacemos su voluntad. Y el cuarto pedido es: el pan nuestro cada día, dánoslo hoy.
Pero Jesús fue claro, no se refería al pan de lo que vamos a comer y beber y cómo nos vamos a vestir, sino a otro alimento, al que él recibía a su Padre cada día, como está anunciado en Isaías 50, del 4 al 7. Y ahí dice la profecía, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Y como Isaías 61, primero ¿a quién? Al Mesías y después a sus hermanos. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Qué cosa? Para que oiga su palabra como los sabios y para que la entienda. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. O sea, cuando Jesús entendió la profecía y supo lo que iba a pasar con él, y lo supo a los 12 años porque ahí se dio cuenta que él era el Cordero. No fue rebelde ni se volvió atrás. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. ¿Qué pasaría cuando Satanás lo metiera en un crisol? ¿Quién estaría con él? Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Tenía fe. Y el quinto pedido es que perdone nuestras deudas y nos ayude a perdonar a nuestros deudores, que nos ayude a amarlos como Él nos ama, como Jesús nos amó. ¿Y a quién va a dirigir esta promesa? Y fíjense, especialmente cuando habla de este tiempo que nos mandaría el profeta Elías, a los que se vuelvan a Él. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Y dónde estaban antes? En la Odisea. ¿Y cómo eran? Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero, ¿qué dice Jehová? Y serán para mí especial tesoro en el día en que yo actúe, y los perdonaré. ¿Qué va a hacer? Los va a perdonar. ¿Qué dice Jesús al ángel de la Odisea? Que unja sus ojos con colirio para que vea y entienda y se pueda arrepentir. ¿Y qué va a hacer Dios? Los va a perdonar. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces vos volveréis y discerniréis la diferencia. Van a ver lo que no veían. Entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y el sexto pedido es que no nos deje caer en la tentación. ¿Por qué? Porque sabemos que si vamos a ejercer el misterio de reconciliación, nos vamos a enfrentar a todo tipo de artimañas del príncipe de este mundo para hacernos caer. Y tenemos que pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación, que esté con nosotros, que nos ayude como ayudó a Jesús, como lo dice Isaías 50, 8 al 10. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. Entonces el que está haciendo la voluntad de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús, sabe que Jehová el Señor lo va a ayudar. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Eso es lo que dice Jesús. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Primero los 144.000 y todo el pueblo que está en Babilonia y salga de ella invocando el nombre de Jehová. Y por último, le pedimos que nos libre del mal que está en nosotros y líbranos del mal, para que podamos llegar a estar libres del pecado, libres de levadura, como lo estaba Jesús. Y esa es la promesa de él, justamente cuando anunció lo que haría el nuevo pacto, Ezequiel 36, 29 al 31. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. ¿Por qué? Como dice Pablo en Romanos 7, él se da cuenta que tenía escrita, ¿qué cosa? La ley del pecado en su cuerpo, en su mente y su corazón. Pero, como dice en Romanos 8, si era guiado por el Espíritu de Dios, el poder de Dios lo había librado de esa ley y podía seguir las pisadas de Jesús. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré.
los voy a transformar en trigo. Y no os daré hambre, y multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, porque van a ser árboles buenos con buenos frutos, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Pero yo los voy a limpiar, dice Dios. Y esa es la promesa. Y tenemos que pedírselo. Porque como dice Pablo en Romanos 8, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, si por el poder de Dios, entonces viviremos. Pero esa obra tiene que hacerla Dios y la puede hacer solo cuando nosotros le pedimos. Tiene que ser nuestra voluntad. ¿Y por qué se lo pedimos? Porque de Él es el reino, de Él es el poder y de Él es la gloria. De Jehová es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso es lo que tenemos que pedir. Porque si pedimos eso, Dios puede cumplir sus promesas, pero si no lo pedimos, no. Por eso tenemos que conocer el Evangelio y tenemos que tener fe en el Evangelio y obedecer al Evangelio y pedirle a Dios que cumpla sus promesas. Ahora, el siguiente día aparece el título de nuestra lección, el nombre de Jesús. Porque es la costumbre que tenemos nosotros, decimos que el que invoca el nombre de Jesús, que hay poder en el nombre de Jesús. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Porque el falso profeta invoca el nombre de Jesús. Y como dijo Jesús, va a haber muchos, todos los que entren por la puerta ancha, a la que van a llamar Jesús, que van a decirle después a él, en tu nombre, ¿qué cosa? Hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos y recibimos poder. ¿Y qué les va a decir Jesús? Nunca os conocí. ¿Lo hicieron en nombre de Jesús? Sí. ¿Conocían a Jesús? No. ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? ¿O cuál es el nombre del santo del verdadero Jesús? Como lo anunciaba la profecía, su nombre es Jehová, Yahvé. Y así lo llamaban los miembros de la iglesia primitiva. Como dice la profecía de Jeremías 23, 5 al 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán. Y la profecía se cumple, es la palabra profética más segura. ¿Cómo lo llamaban los que lo conocían? Jehová, justicia nuestra. Su pueblo sabía que él era Jehová. ¿Por qué? Porque Dios se había hecho hombre. Por eso, como decía la profecía, su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué Dios? El único Dios verdadero. Como dice Isaías 9:6, el Dios fuerte, el Padre eterno, Él sería el príncipe de paz. Jehová sería el príncipe de paz. Como dice Isaías 35:4. He aquí que vuestro Dios viene, con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién sería el Salvador del mundo? Dios mismo. Y en Isaías 43 leemos, vos que claman en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. ¿A quién le preparó el camino Juan el Bautista? A Jehová. Porque el Mesías es Jehová hecho hombre, enderezar alcanzar la soledad a nuestro Dios. Y por eso dice Pablo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, pero ese Dios es el que se hizo hombre. O sea, el mediador es Dios mismo hecho hombre. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? Es Jehová manifestado en carne. Y por eso su pueblo elevaba la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová, como Dios le mostró en Joel. Y como dice la profecía, así Jehová lo van a llamar todos los redimidos de la última generación. Isaías 25:9. Y se dirán aquel día, aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Entonces, no hay duda en la palabra de Dios, es clara. Jesús y Jehová hecho hombre. Por amor, Él se hizo hombre para salvarnos. Y en hebreo, el nombre Jesús significa el Salvador es Jehová, indicando que, como indica la profecía de Isaías, Jehová salvaría a su pueblo. Y la palabra de Dios es clara.
Isaías 43, 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién? El que los va a salvar, está diciendo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, no hablo en primera persona singular, yo Jehová. Ese es mi nombre. Y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié. ¿Quién estaba anunciando? Jehová por sus profetas. Y salvé. Yo los voy a salvar. Y una vez que los haya salvado, les voy a hacer oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y en Isaías 45, del 20 al 25, hablando de lo que pasaría en nuestros días, dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo? Porque hay algunos que tienen un madero con un ídolo, y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo. Yo, Jehová. No hay más Dios que yo. Soy una sola persona. Dios justo y salvador. ¿Quién es salvador? Jehová. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la ascendencia de Israel. Y la iglesia primitiva, ¿a quién adoraba? A Jehová, porque sabía que Jehová era su Dios y Redentor. Sabía que Jesús es Jehová hecho hombre, el verdadero Jesús. Por eso los apóstoles confesaban que Jesucristo es Jehová el Señor y elevaban la bandera un blanco puro que Dios les mostró a Jehová en la visión del gran conflicto con la inscripción: pureza y santidad, ¿a quién? A Jehová. Y fíjense, leemos en Hechos 2, 16 al 21, el primer sermón de Pedro. Y empieza como Pablo leyendo a Joel. Y esto es lo dicho por el profeta Joel: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y no hay otro nombre, como después le dice a los sacerdotes. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque ellos estaban diciendo: Jesús, ¿quién es? Es la roca, es la piedra. Es quien es Jehová. No estaban predicando a otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que el nombre de Jehová en que podamos ser salvos, porque ese era su sermón, leyendo Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres, ¿qué cosa? Que Jesucristo es Jehová el Señor, y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, y la promesa estaba en Salmos 118, porque Jesús sería la piedra del ángulo del templo de Jehová cuando la desecharon los edificadores, y además sería la puerta de justicia por la que se entraría la presencia de Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrar los justos. Y como decía Isaías 8, 13 y 14, Jehová sería la piedra de tropiezo. A Jehová los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario. ¿A quiénes? A los que creyeron el Evangelio. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. ¿En quién tropezaron? En Jehová. ¿Y en quién va a tropezar los adventistas que no entren por la puerta estrecha? En Jehová. Porque van a rechazar a Jehová. Porque Jehová sería por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y el que se niegue a invocar el nombre de Jehová no va a poder ser salvo. Y vamos a ver
lo último, ¿no? La última parte, que también es triste encontrarla, ¿eh? Y el título es El poder de la resurrección. Como le indica Pablo, no era el poder de Jesús el que actuaba en ellos, sino qué poder, porque Pablo está hablando de Jesucristo hombre, ¿no? Sino el poder que actuaba en ellos, que actuaba en medio de la iglesia primitiva, era el mismo poder que había actuado en Jesús. ¿El poder de quién? De Jehová, el Dios y Padre de Jesucristo hombre, el Padre de nuestro hermano en la carne, porque Dios estaba en Cristo, ¿no? Y Dios estaría en nosotros. Por eso, en Efesios empieza de siguiente modo. Pablo empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice el Dios de Jesús? Porque está hablando de Jesucristo hombre. Y como hombre, tenía que depender de Dios como nosotros, como nuestro hermano. Aunque él era Dios mismo hecho hombre, era una persona distinta. Como dice Nahuay, nació como un bebé inocente e inconsciente de quién era, como todos los hombres, hasta que después llegó a entender quién era. Pero tenía que depender de Dios, como nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Porque ya el plan de redención estaba definido antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuéramos panes sin levadura, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en Efesios sigue diciendo a partir del versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. La verdad echada por tierra. Esta es la semilla del reino. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ahí recibieron la lluvia, cuando la semilla siembra en la tierra, la semilla de trigo. Y alguien pide la lluvia, la recibe, porque esa es la voluntad de Dios. Y ese Espíritu Santo, la promesa, ¿qué era? Era las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. O sea, es el sello, la presencia del Espíritu de Dios, que indicaba que eran de Cristo, eran de Dios, que habían sido comprados por precio y ellos habían aceptado ser de Dios y eran parte del reino de Dios, para el avance de su gloria. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que, de vuelta, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Jesucristo hombre, nuestro hermano, nuestro Dios y Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Jehová, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿quién nos guiaría a toda verdad? Dios mismo, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Cuál es la verdadera esperanza? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Dios nos tiene que mostrar cuál es. ¿Cuál es? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuál es el poder que opera en nosotros? El de Dios, el de nuestro Padre, el labrador, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Dónde operó? En Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Que la misma fuerza que operó en Cristo, porque Dios estaba en Cristo, es la que opera en nosotros porque Dios está en nosotros, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, las palabras de Pablo son claras.
es el poder de Dios, del Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el que tiene que actuar en nosotros, como actúa en Jesús. Y por eso, el verdadero Jesús nos lleva al Padre. ¿Por qué? Porque para ver linaje necesita que Dios nos engendre nuevo. Y el verdadero Jesús nos lleva a su Padre, al labrador, ¿no? Como él dice, yo soy la vid y el Padre es el labrador. Pero el autor de la lección distorsiona las palabras de Pablo para buscarnos, llevarnos al falso Jesús, porque eso es lo que hacen los lobos vestidos de oveja. Eso es lo que hace el falso profeta, porque creyeron la mentira. ¿Eh? Y en vez de llevarnos al Padre de Jesús, al único Dios verdadero, nos llevan al falso Jesús. ¿Mm? Fíjense lo que es el autor. Pablo luego trata de describir cuán asombroso es este poder. El poder que está disponible para nosotros hoy es el mismo poder. Sí, está a la diestra de Dios, Jesús, por supuesto. Entonces, ¿y qué hace Jesús a la diestra de Dios? Intercede por nosotros, porque eso es lo que anuncia la profecía. ¿Mm? Entonces, Jesús, sentado a la diestra de Dios, lo que hace es interceder por nosotros, como dice la profecía. El varón cuyo nombre se renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y Jehová llevará gloria y se sentará en su trono, pondrá su trono en ese templo y habrá sacerdote a su lado, porque la obra de Jesús es sacerdotal y consejo de paz habrá entre ambos, porque entre ambos se lleva adelante el continuo. Porque Jesús, como es el autor de Hebreos, es nuestro sacerdote. Ahora, ¿ante quién oficia? Ante Jehová, ante el Padre, y está sentado a la diestra de Dios. Esa es la función de Jesús, no es otra. Él no toma el lugar del Padre, pero en Babilonia sí, porque ese es el falso Jesús. Pero el verdadero Jesús no, nos lleva al Padre. Ahora lo vemos. Terminamos esto y nos vamos a ver el renuevo. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice sobre su siervo el renuevo. Entonces, ¿qué dice el autor de nuestra lección? Entonces dice, Pablo trata de escribir cuán asombroso es este poder. El poder que está disponible para nosotros hoy es el mismo poder que resucitó a Jesús. No solo sacó la tumba y le volvió poder. Ahora, y ese poder, el de Jesús, es el que obra a nosotros. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio dice otra cosa. Pero Pablo no se tiene allí. La resurrección no le dio a Jesús cualquier clase de poder, sino el poder de gobernar y proveer todo lo que su pueblo pudiera necesitar por toda la eternidad. No es así. No es así. El Pablo está hablando de Jesucristo hombre, nuestro hermano en la carne, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En cambio, el falso Dios, formado de tres personas, las tres personas son todopoderosas, y según eso, el Dios Hijo es el que justamente le provee todo a su iglesia. Pero esa es la mentira. La verdad es que Jesús, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, nos lleva al Padre para que el Padre opere en nosotros como operó en Él. Y eso es lo que dice Pablo, y es muy claro. Haz una lista de las facetas de tu vida en las que necesitas del poder del Jesús resucitado. No, porque el Jesús resucitado es nuestro hermano, porque Dios no puede morir. Como dice el autor de Hebreos, vemos a aquel que fue hecho inferior a los ángeles, porque fue hecho realmente hombre, para poder morir y para poder ser en todo semejante a sus hermanos. Ese es el verdadero Jesús. El otro es el falso. El verdadero es del que habla la Biblia, las profecías. Entonces, fíjense que hay que ver claramente la diferencia, porque uno es la puerta ancha por la que entra Roma, porque hace entrar los lobos, por los que adora el falso profeta, los que recibieron el Espíritu Santo de Gales, los que vieron el reviento de Gales, que cita nuestro autor,
y otra es la verdad. Y nosotros tenemos que conocer la verdad, porque de eso depende nuestra vida. No tenemos que entrar por cualquier puerta. Jesús nos dice, no entren por la puerta ancha, busquen hasta encontrar la puerta estrecha. Busquen hasta encontrarme a mí, dice Jesús, porque el verdadero Jesús nos quiere llevar al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. En cambio, el falso Jesús, el de los jesuitas, nos lleva a Él. Pero ese no es el verdadero. Ese es el príncipe de este mundo. Ahora, estas son simplemente nuevas muestras de por qué nuestra fe debe basarse únicamente en una sí dice Jehová, como dice la de Juan. Pero Dios tendrá la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, las opiniones de los que escriben la lección, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios. O sea, cuando nuestros hermanos se reúnen en concilio de la Asociación General y definen credos o creencias fundamentales, ¿qué dice la de Juan? No tenemos que hacerle caso a esos, ni los credos o decisiones concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, porque en el concilio la voz de la mayoría define qué va a quedar escrito ahí. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Tiene que ser la palabra de Dios lo que autorice cualquier doctrina. Y si esa doctrina es contraria a un categórico, así dice Jehová, quiere decir que al que creyó en ella, aún no le ha amanecido. Aunque sea una doctrina que esté en las 28 creencias de la Iglesia Adventista, las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Si es contraria a una así dice Jehová, es falsa. Por eso nosotros tenemos que buscar conocer la verdad. Porque hay muchos adventistas que van a entrar por la puerta ancha. Y esa es la misión que Dios nos dio. Y cuando empezamos a leer la palabra de Dios y comparamos con lo que aparece en nuestro folleto o en nuestras creencias o lo que creemos en general, empezamos a darnos cuenta que hay una diferencia muy clara. Y que esa es la razón por la cual el pueblo adventista está en la condición del ángel de la Odisea. Porque no conoce la verdad, se cree rico, pero es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo. Eso le dice Jesús. Se lo dice el que lo ama. ¿Para qué? Para que pueda oír su voz y arrepentirse. Y es muy importante que nosotros podamos ver la diferencia entre una así dice Jehová y lo que dice nuestro folleto de lección, o lo que dice nuestras creencias fundamentales, o lo que crean nuestros pioneros, o lo que creen nuestros hermanos. Porque nuestra fe tiene que ser la verdadera, y la verdadera fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, gracias y que tengan un bendecido sábado. Bueno, vamos a